Creatividad contra supervivencia es el título del capítulo número 5 y la última parte de la primera parte de este libro. Y nos habla de que cuando estamos centrados y atentos en el tiempo, en el entorno y en el cuerpo, que son, como los llama el doctor Joe Dispenza, los tres grandes, estamos definiendo nuestro estado del ser dentro de ese marco del reino de lo físico y por consecuencia nos volvemos menos espirituales, un poquito más violentos, más agresivos, más materialistas y más estresados. Y nos dice que cada vez que alteramos el equilibrio químico de nuestro cuerpo, se produce lo que llamamos estrés. La respuesta de estrés es la manera innata que tiene el cuerpo de responder a lo que le hace perder el equilibrio y a lo que hace para recuperarlo. Pongamos que estamos activando constantemente este sistema de lucha o huida por alguna circunstancia amenazadora en nuestras vidas, real o imaginada. Entonces, mientras nuestro corazón late con furia en el pecho, bombeando un montón de sangre hacia las extremidades y el cuerpo pierde su equilibrio homeostático, el sistema nervioso nos prepara para huir o para luchar. Y ahí es donde estos tres grandes, como los llama Joe Dispenza, entran, porque estamos pensando en cómo proteger nuestro cuerpo físico. Estamos pensando a dónde podemos ir para huir de esta amenaza, en este entorno de amenaza. Y estamos pensando en cuánto tiempo tenemos para evitar esta amenaza. Estamos sintiendo en consecuencia como pensamos, como yo ya nos los había explicado en capítulos anteriores. Se hace un circuito entre pensar y sentir y pensar. Entonces, nos habla de que en los animales, por ejemplo, cuando son atacados por una amenaza real que está ahí, por un león, por ejemplo, pues su cuerpo hace lo mismo, pero en cuanto huyen o luchan y ganan, su cuerpo empieza a volver a ese equilibrio, a ese estado natural de equilibrio, de homeostasis, y entonces todas las hormonas se regulan, su torrente de sustancias químicas se vuelve a regular y eso es la manera natural en que está hecho el cuerpo para estos peligros que se nos puedan presentar en la vida. Lo que hacemos los humanos es seguir en este estado de supervivencia por más tiempo. Y a veces no necesita ser real la amenaza. A veces solo la imaginamos y entonces este estado nos domina de cierta forma que nos desconectamos de este campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. Y cuanto más vivimos condicionados por estas hormonas del estrés, más se convierte ese torrente de sustancias químicas en nuestra identidad. Porque si creemos ser únicamente seres físicos, nos vamos a percibir solo con nuestros sentidos físicos, es decir, con lo que escuchamos, con lo que percibimos a través del olfato, del tacto, de la vista. Y cuanto más usamos los sentidos para definir nuestra realidad, más dejamos que eso la determine. Y recordemos que desde el primer capítulo nos está explicando en este libro que el mundo exterior y físico es solamente el 0.00001% de la realidad. Es decir,
todo lo que poseemos, a dónde viajamos, la gente que conocemos, los problemas que afrontamos, nuestro aspecto, nuestro cuerpo, cuánto tiempo tenemos o cuánto tiempo pensamos que nos hace falta. Todo eso forma parte de ese pequeño porcentaje en el que nos estamos basándonos para definir nuestra realidad. Y recordemos que la realidad es el 99.9999% conciencia, y nosotros somos una conciencia conectada a ese campo de inteligencia infinita que no es material y donde podemos convertirnos en cualquier cosa. Si creemos ser únicamente estos seres físicos, y cuando usamos esto para definir nuestra realidad y dejamos que todo esto físico determine nuestra realidad, somos prisioneros de una realidad donde todo es materia y es ese pequeñísimo porcentaje de lo que en realidad somos. Aquí el doctor nos menciona que las ondas de más alta frecuencia vibran más rápido y por lo tanto es una velocidad más parecida a la de la energía que a la de la materia. Y nos explica que la longitud más lenta y más larga es la material. Y que por esta razón las emociones de supervivencia nos condicionan a ser más como la materia y menos como la energía. Emociones como la ira, el odio, el sufrimiento, la vergüenza, la culpabilidad, la lujuria y los juicios nos hacen ser más físicos porque vibran a una frecuencia más lenta. Es decir, el largo de la onda es más y entonces se parece más a lo físico. En cambio, las emociones que vibran más rápido, como el amor, la dicha, la gratitud, vibran a una frecuencia más alta. Y por consiguiente, todas estas emociones, la compasión, la empatía, la tranquilidad, se parecen más a la energía porque son menos materiales. Entonces, si nos percibimos como seres de energía, estamos conectados con el todo y cuando vivimos más conectados a la realidad, nos volvemos más enfocados en nuestro mundo interior, más conectados a esa realidad, a ese campo de energía infinita y por lo tanto nos volvemos más ligeros. Entonces, aquí nos explica la química de la supervivencia. ¿Cómo es que nuestro cuerpo reacciona a ese estrés cuando nuestra atención está puesta en el exterior, en el tiempo, en el entorno y en lo físico y lo material y por consecuencia nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo empieza a segregar noradrenalina y cortisol cuando estamos en peligro. Entonces nuestro cuerpo se prepara, como ya lo dijimos, la sangre se va a las extremidades, aumenta también la glucosa en la sangre para que tengamos energías para correr, huir o defendernos y libera hormonas para estar muy en lo físico y alertas, precisamente para tener estas capacidades corporales para poder defender nuestro cuerpo aquí, en esta realidad física. Ahora, esto es cuando estamos en ese estado de supervivencia.
Ahora, cuando estamos en el otro estado creativo, el lóbulo frontal es el que se está activando, que es el que se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. Es la parte más evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Y es el jefe, el que toma las decisiones, es como la sede de atención, concentración y conciencia, donde podemos observarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el ejercicio de metacognición, que es observar nuestros patrones mentales y emocionales? Pues bueno, entonces aquí tomamos esa conciencia, pero también es la sede donde aprendemos cosas nuevas. Porque el ser consciente de estos estados mentales y físicos que a veces son inconscientes exige esa fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Y nos explica que el lóbulo frontal es el de la determinación, es el que reúne las fuerzas necesarias, fisiológicamente hablando, para romper esa química del subconsciente que actúa en automático. Y es ese poder de la intención. Cuando estamos en ese estado de creación continua, ese lóbulo frontal asume el mando y entonces abandonamos redes y circuitos neurológicos de ese mapa que ya estaba ahí, porque salimos de esa identificación con el yo. Es decir, abandonamos todas las asociaciones que tenemos con nuestro ego, con ese yo, y nos olvidamos del entorno, de nuestra historia, del tiempo, del cuerpo físico, es decir, como si nos disasociáramos de nuestra antigua identidad, del sentido del tiempo y de nuestro pasado, y ponemos toda nuestra capacidad y energía y atención en el presente y en nuestro objetivo. Nos dice que si el lóbulo frontal está dormido, entonces nosotros también. Aquí el doctor nos habla de las capacidades que tiene el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal hace que nuestros sueños, metas y propósitos sean más reales que el mundo exterior. También apoya nuestra concentración. Nos da la capacidad de estar presentes y también nos da esa determinación que necesitamos, esa proactividad, porque podemos poner la atención en una meta, pero por largo tiempo. O sea, nos da ese enfoque y claridad en nuestras metas y nuestros deseos. Y la capacidad de aprender de los errores y hacer las cosas de forma diferente. Es decir, nos ajustamos a un plan para proyectarlo, pero también tenemos esa capacidad de actuar en congruencia con nuestra meta y de cambiar, de innovar, de aprender nuevas formas de hacer las cosas. Aprender de nuestros errores, hacer las cosas de forma diferente, y nos da esa disciplina, esa conducta congruente. Congruente quiere decir que actuamos de acuerdo a nuestro objetivo, y nuestro objetivo está de acuerdo con lo que pensamos y sentimos, con esas bases o principios que tenemos, y hablamos en congruencia y actuamos en congruencia, independientemente si las circunstancias externas están en contra de nosotros o de nuestra meta. Buscamos formas diferentes. Y en cambio, cuando el lóbulo frontal no está funcionando plenamente, nos volvemos apáticos, perezosos, impulsivos, desmotivados, desorganizados, sin iniciativa,
reactivos, somos como mentalmente rígidos y a veces predecibles, pero no tenemos deseos de aprender, de probar nuevas rutas. Nos distraemos fácilmente y un punto muy importante, también perdemos como esa capacidad de escuchar atentamente por mucho tiempo. Todo lo queremos rápido, nos impacientamos, a veces somos exageradamente emocionales, pero cuando este lóbulo frontal no está funcionando en su plenitud, tenemos incapacidad de prestar atención profundamente por un espacio de tiempo prolongado y por lo tanto tenemos incapacidad de hacer planes a futuro o de terminar ciertas tareas. Y hay incongruencia, a veces nos comportamos de manera contraria o diferente a lo que son nuestras metas y nuestros propósitos. A veces somos incapaces de ver otras opciones. Entonces me pareció muy importante fortalecer este lóbulo frontal y hay muchas formas, desde la alimentación hasta ejercicios, pero se los daré al final del video porque tiene que ver con el ejercicio que vamos a llevar a cabo. Pero pues en el lóbulo frontal es donde se crea una mente nueva. Entonces, para empezar a dar este paso de creación, es bueno entrar en este estado de curiosidad, de observación, lo que hablábamos de la metacognición, y de contemplación y búsqueda de posibilidades. Entonces, para especular y reflexionar acerca de nosotros mismos, podemos empezar por hacernos unas preguntas importantes. Y aquí el doctor en su libro nos pone algunas preguntas para ayudar a que nuestra mente empiece a fluir. Y entonces tú la vas a terminar de formular, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cómo sería si? Si viviera en otro lado donde se te ocurra, o cómo sería si tuviera este trabajo, ¿no? Algún trabajo que tú quieras, o cómo sería si yo estuviera en esta situación, etcétera. Después la segunda pregunta es, ¿cuál es una mejor forma de? Y tú completas y lo escribes. La tercera pregunta es, ¿qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo esta realidad? Y pones ahí tu respuesta. Es muy importante que lo escribas, que lo pienses, que hagas este ejercicio de sentirlo y pensarlo, porque acuérdense que es un ciclo entre pensar y sentir, y el sentir se convierte en un pensamiento y viceversa. Y la cuarta y última pregunta es, ¿qué personaje histórico admiras y cuáles son sus rasgos admirables? Entonces, al contestar tú estas preguntas, estás creando una mente nueva y el doctor aquí nos explica por qué. Porque mientras respondemos con sinceridad, obviamente, lo tienes que hacer con sinceridad, tu cerebro empieza a funcionar de distinta manera. Al comenzar tu cerebro a repasar mentalmente estas nuevas formas de ser, vas como renovando los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva, y cuando más renuevas tu mente, pues más va cambiando tu cerebro. Y nos explica que al hacer este tiempo y espacio para contestar estas preguntas, para pensar en una nueva forma de existir o de ser, es cuando este lóbulo frontal se dedica a crear momentos imaginarios, nuevas posibilidades que nos hacen tener nuevos cuestionamientos y lo más importante de preguntarnos sobre
lo que de verdad queremos, como cómo y quién deseamos ser, qué es lo que queremos cambiar en nuestro entorno, de nuestras circunstancias, de nosotros mismos. Y entonces este lóbulo frontal empieza a crear conexiones con otras partes del cerebro, porque este lóbulo frontal puede escanear todos los circuitos neurales para unir como retazos de información almacenados, pero en forma de circuitos, conocimientos y experiencias que selecciona y elige y combina para crear una diversidad nueva de caminos, rutas o circuitos. Y esto me pareció muy genial porque entonces durante ese proceso creativo de este lóbulo frontal, el pensamiento empieza a ser más real que cualquier otra cosa, que lo demás que está afuera. Y este lóbulo frontal es como ese jefe que actuaría como de mediador con el resto del cerebro y es el que observa como la geografía de todas las sensaciones de nuestro cuerpo, de nuestros movimientos, de los centros asociativos donde reside nuestra identidad y de todos los circuitos que procesa el tiempo y estos estímulos sensoriales. Entonces la mente y el cerebro se ponen en acción para activar en nuestro cuerpo ciertas redes neuronales que están creándose en ese momento. Y en ese momento nos dice el doctor que es cuando estamos en ese espacio donde podemos vivir sin tiempo, donde nos estamos convirtiendo en nada, porque todos los recuerdos que están asociados con quien hemos sido antes o con nuestro pasado no están presentes y manifiestas en este momento presente. Cuando el lóbulo frontal está haciendo ese trabajo de creación, todo esto se silencia y entonces todos nuestros pensamientos se convierten en nuestra realidad y nuestra experiencia. Se dedica de lleno a procesar esos momentos y los vuelve tan real como si fuera la realidad del mundo exterior. Entonces, esto se registra neurológicamente, se almacena como en una arquitectura de este cerebro y entonces cuando estamos constantemente, así como estuvimos constantemente viviendo en un estado de supervivencia donde todo es material, al conservar este estado creativo constantemente, entonces nos estamos desprendiendo de nuestra antigua identidad y estamos dando paso y dejando que se activen juntas células nerviosas que se conectan juntas para descrear nuestro antiguo yo. Y cuando nuestra antigua personalidad está desapareciendo biológicamente, entonces estamos dejando de ser la persona que éramos antes, que es el objetivo de este libro. Ahora ya he explicado todo el mecanismo fisiológico de cómo está funcionando todo eso a que llamamos cuerpo, que es mente, emociones, intenciones, pensamiento, intenciones, metas, y todo este proceso mental y que debemos estar atentos y por qué hacernos preguntas, por qué ir más allá, por qué fijarnos en dónde ponemos nuestra atención, por qué estar más en ese 99.9999% de la realidad y no en el pequeñito porcentaje. Estamos más preparados para entendernos a nosotros mismos y más preparados
para poder dar el siguiente paso que nos va a llevar a cambiar estos circuitos neuronales en nuestro cerebro y poder moldear a nuestro gusto, ahora sí de manera consciente, nuestra nueva personalidad. Ahora, como ejercicio de esta semana para finalizar el capítulo 5, se quedó encontrar un espacio donde estemos en ese estado de creatividad, es decir, que estemos tan metidos en una actividad, puede ser artística. Recuerden que este espacio donde estamos viviendo en ese sentido de tranquilidad, de paz, de armonía, de plenitud, con todo nuestro lóbulo frontal, hay esa atención, ese seguimiento, esa determinación que nos hace sentirnos con esa motivación de terminar una tarea. Sea la que sea, encuentra en esta semana ese momento creativo en tu vida, genéralo. Genera estar no en estado de supervivencia. Y ahí está una lista de emociones en el libro, donde tú fácilmente puedes detectar si estás en un estado de supervivencia, estás estresado, con ansiedad, preocupado, estás pensando en el trabajo, estás pensando en el dinero, estás pensando en el tiempo, en tu cuerpo, si te sientes mal de algo. Todas esas cosas es que estás en estado de supervivencia. Lo contrario, precisamente, es estar en este estado de creatividad. Ese es uno. Y lo segundo es darles consejos para desarrollar este lóbulo frontal. Ya vimos todos los beneficios. Algunos consejos para fortalecer este lóbulo frontal son los siguientes. Podemos hacer acertijos, jugar memoramas, juegos de mesa. También podemos hacer actividades de aprendizaje, como aprender un nuevo idioma o jugar juegos de mesa también. Hacer algún deporte, hacer ejercicio también es muy bueno para estimular este lóbulo frontal. Aprender pasos de baile, por ejemplo. Leer también es una actividad que nos puede ayudar a desarrollar el lóbulo frontal. Leer estimula mucho el aprendizaje. Y pues alimentos que nos pueden apoyar para tener un lóbulo frontal sano, pues son los alimentos de vegetales verdes, omega 3, el pescado, las nueces, los frutos secos, el brócoli, las espinacas, la cúrcuma. Todos estos nutrientes apoyan en el desarrollo del lóbulo frontal y estas actividades. Y no son nada más para una semana, son para que las incluyas en tu vida y de ahora en adelante cuides tu lóbulo frontal haciendo ejercicio, leyendo más, haciendo juegos de memoria, poniendo atención y aprendiendo cosas nuevas sobre todo. Aprender crea esas nuevas redes neuronales en nuestro cerebro y nos hace constantemente estar en un estado más creativo y menos estresado.